Well, hello, students, ¿cómo están? Voy a hacer una revisión de lo que hicimos con muchos. Esto ya lo hicimos en clase, pero lo voy a volver a explicar porque la tarea que tengan que hacer depende mucho de esto. Nosotros, ¿se acuerdan que habíamos visto la Malala's Biography? ¿Sí? Yo en un momento les pregunto, les pido que tell me about her life, que me digan sobre su vida. Muchos me dijeron, she's born in Pakistan, nace en Pakistán, she's a young activist, es una joven activista. Bueno, yo les pregunté, what does she grow up with? ¿Con quién nace? Grow up, recuerden que grow up es nacer. Ustedes me respondieron, she grows up with her brothers, mother and father, que es la respuesta correcta. Crece con sus hermanos, su madre y su padre. What does his father run? ¿Qué dirige su padre? Recuerden que run era dirigir. He runs a school for girls. Dirige una escuela para chicas. Does Malala attend the school? Recuerden que attend es asistir a la escuela. Attend the school. Si Malala asistía a la escuela, ustedes me dijeron que sí. Otra pregunta que les hice fue acá, what does she do? What does she fight for? ¿Qué hace? ¿Para qué lucha? Y ustedes me respondieron, she fights for human rights, lucha por los derechos humanos. ¿Qué más? Bueno, ¿qué tipo de derechos humanos? What kind of human rights? Y ustedes me dijeron girls and women, los derechos humanos de las chicas y las mujeres. And what kind of right is she demanding or claiming? ¿Qué tipo de derecho está reclamando Malala? Y ustedes me dijeron the right to receive an education, el derecho de recibir una educación. What kind of dreams does she have? ¿Qué tipo de sueños? Dreams es sueños. She wants to become a teacher, a doctor, a politician. Eso es lo que me respondieron. Quiere convertirse, become es convertirse en una teacher, doctor, a politician. What does it happen when the Taliban takes control of the area where Malala lives? ¿Qué pasa cuando el Talibán toma control del área donde vive Malala? The Taliban wants to shut down all girls' schools. ¿Sí? Ustedes me responden que el Talibán quiere cerrar, shut down, las escuelas para chicas. What does it happen if the girls go out? ¿Qué pasa si las chicas salen? Go out era salir. Y ustedes me respondieron, they have to wear a burqa. A burqa, tienen que lucir una burqa. ¿Se acuerdan? A burqa is a garment that covers your face, your head and body, ¿sí? Que cubre, es una prenda que cubre su cara, face, head, la cabeza y body, y el cuerpo. How does Malala fight for the right to receive an education? ¿Cómo Malala lucha por el derecho de recibir una educación? Y ahí ustedes me respondieron, she writes a blog about the destruction and closure of girls' schools and speaks publicly against the Taliban. Escribe un blog sobre la destrucción y el cierre o la clausura de los colegios para chicas y habla públicamente en contra del Talibán. What does the Taliban do? ¿Qué hace el Talibán? It threatens to kill her. It es esto, ¿sí? Se refiere a the Taliban. Threaten será amenaza. ¿Amenaza de qué? De matarla. To kill her. Well, does the Taliban finally kill her? ¿La mata finalmente? No. They try but they can't. Tratan pero no pueden, ¿sí? How? ¿Cómo? A masked gunman gets onto a school bus. Un hombre con arma, enmascarado, se sube, gets onto a bus school, a un micro del colegio, and he shoots Malala, y le dispara. Well, does she die? ¿Muere? No, she doesn't. She survives. ¿Sí? Sobrevive. So, what does this biography is talking about? ¿Sobre qué habla la biografía? Malala's life, sobre la vida de Malala. And how is Malala's life? What does she do? ¿Cómo es la vida de Malala? ¿Qué hace? Y acá hay otra vez. She grows up with her brothers, mother and father. Crece con sus hermanos, madre y padre. He runs a school for girls. El padre dirige una escuela para chicas. Después, she attends a school for girls. Ella asiste
a una escuela para chicas. She grows up with her brothers, mother and father. Bueno, esto ya lo hicimos. She writes a blog about the destruction and closure of girls' schools. Ella escribe un blog sobre la destrucción y el cierre de escuelas de chicas. She speaks publicly against the Taliban. Habla públicamente en contra del talibán. Bueno, entonces... Bueno, acá ustedes tienen estas oraciones que son sobre la vida de Malala y yo les pregunto, how do these sentences are formed? What is the first word? ¿Cómo se forman estas oraciones? ¿Cuál es la primera palabra? Bueno, acá vemos que la primera palabra es she o he, ¿sí? Que se refieren a Malala o al padre de Malala. Están hablando sobre la vida de Malala, ¿sí? She, he, she, he son personal pronouns or subjects, ¿sí? Entonces la oración empieza siempre con personal pronouns o subjects, ¿sí? She, he, en este caso. Y después, ¿qué viene? What comes after that? ¿Qué viene después de he, she, it en estas oraciones? El verbo, the verb, por ejemplo, grows up, crecer, runs, dirigir, attempts, ¿sí? And how do these verbs finish? ¿Cómo terminan estos verbos? They all finish with an S. Todos terminan con una S, ¿sí? Entonces acá lo tenemos. Acá tenemos el cuadrito. Sí, tenemos acá el ejemplo. Que when we talk about people's lives, the things they frequently do and their routines, we use present simple tense, ¿sí? Cuando hablamos de las vidas de las personas y las cosas que ellos frecuentemente hacen y sus rutinas, nosotros usamos el presente simple, ¿sí? Como todos los ejemplos con los que estuvimos trabajando sobre la vida de Malala. Acá tenemos she, es un personal pronoun, ¿sí? Que acá está mal escrito, personal pronoun, ahí. Grows up es el verbo, ¿sí? Y después el verbo va con S, ¿ok? ¿Por qué el verbo va con S? Porque siempre después de she, he o it, ¿sí? Si tenemos una oración en presente simple que sea afirmativa y el personal pronoun es he, she o it, el verbo va a ir con S, ¿sí? Acá tenemos más ejemplos. En cambio, si nosotros en vez de decir she grows up decimos I attend school every day, yo asisto a la escuela todo el día, si en vez de usar she uso I, ¿sí? El verbo no va a ir con S, ¿ven? Si uso I, you, we, they, el verbo no va a ir con S. Siempre y cuando estemos hablando de presente simple y oraciones afirmativas, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos a concentrar acá en donde tengo que ponerle la S al verbo, ¿sí? Porque el pronombre es he, she o it. La mayoría de los casos le agregamos una S, nada más. Pero si el verbo llega a terminar, si este verbo llega a terminar con SH, CH, X, SS, ¿sí? Ahí en vez de agregarle S le voy a agregar ES. Por ejemplo, wash. Wash termina con SH, entonces le agrego ES. Watch termina con CH, entonces le agrego ES. Watches TV. Fix termina con X, entonces en vez de agregarle la S sola le agrego ES. Pass termina con doble S, entonces agregarle la S sola le agrego ES, passes. Y también pasa con los verbos go y do, ¿sí? Que cuando van después de she, he o it en una oración afirmativa en presente simple le agrego la ES, goes y does. También pasa con los verbos que terminan en Y, ¿sí? Como study. La Y turns to I. La Y pasa a ser la Y pasa a ser I latina, ¿sí? Y agregamos S. Entonces pasa de study a studies, ¿sí? Que se dice studies en inglés. Bueno, entonces explicado esto, ustedes lo que van a tener que hacer en el primer ejercicio es read the biography about Greta Thunberg and complete with the right form of verbs in brackets, ¿sí? Primero, igual les recomiendo hacer
esta actividad. La actividad 2, ¿sí? Primero hagan la actividad 2 y después hagan la... Está mal puesto el, el orden. Tienen que completar el cuadro, ¿sí? Writing the next verse in the column that corresponds. Tienen que completar este cuadro, ¿sí? En la columna que corresponda. Por ejemplo, si los verbos que terminan con S, los que terminan en ES o los que terminan en IES, ¿sí? Estos son los verbos. Por ejemplo, fight, ¿sí? Fight, le agrego la S nada más, después de she, he o it. Entonces lo pongo acá, fights. Después sigue grow up, grow up. Bueno, attend, run, dream. A ver, quiero poner un ejemplo acá, watch. Watch termina con CH, ¿sí? Recuerden que los verbos que terminan en CH, SH, X, SS, le agrego ES. Entonces, los voy a poner acá. Todos los que les tenga que agregar ES, porque terminan en CH, SH, X, SS o la O, en el caso de go o do, van a ir en esta columna. Y los que terminan en Y, por ejemplo, purify termina en Y, ese después lo tengo que poner en esta columna, ¿sí? Entonces, primero hagan el ejercicio 2 y después hagan el ejercicio 1. Esta es la biografía sobre Greta Thunberg, ¿sí? Y tienen que completar la biografía con la forma correcta del verbo. Por ejemplo, Greta Thunberg is an avid and vocal environmentalist. ¿Sí? Es una vocal del medio ambiente, ¿sí? O habla a favor del medio ambiente. She, y acá tienen que fijarse, run. ¿Cómo completo run? ¿Qué le agrego? Si es una oración, es todo presente simple, ¿sí? Es una oración afirmativa y el verbo va después de she. ¿Qué le tienen que agregar? Sí, le tienen que agregar la S. She runs a global community of like-minded youth in combating climate change, ¿sí? Dirige una comunidad global de jóvenes conscientes en combatir el cambio climático, digamos, ¿sí? Después, she, este be, fíjense que lo tienen que cambiar, tienen que poner el verbo to be que correspondan según la persona. En este caso es she is born, ¿sí? Y ahí lo van cambiando. Bueno, acá en el resto se tienen que fijar si le agregan una S, si le agregan una ES, si le agregan una IES, o si no le agregan nada, si no le ponen S. ¿Sí? Es eso lo que tienen que hacer. Cuando hagan esta tarea no hace falta que copien toda la biografía que está acá, sino con que pongan Greta Thunberg, con que copien la consigna, después ponen Greta Thunberg y ponen solo la respuesta correcta de los verbitos es suficiente, ¿sí? Bueno, ya lo expliqué. Y en el ejercicio 3 también tienen que hacer algo parecido. Completar el diálogo between Greta and Malala, el diálogo entre Greta y Malala sobre sus vidas de todos los días. ¿Sí? Lean el diálogo y lo completan también fijándose cuál es la forma correcta del verbo. ¿Sí? Si le tienen que agregar S, si no le tienen que agregar S, si le tienen que agregar ES, si le tienen que agregar IES. ¿Sí? Bueno. Entonces espero que les haya servido toda la explicación. Recuerden que solo con completar con la oración correcta o la forma correcta del verbo es suficiente. Well, bye, see you.